Lucas capítulo 4, versículo 22. He llamado a esta prédica uno entre muchos. Espero que me la entiendan muy bien con la ayuda del Espíritu Santo. Uno entre muchos. Había muchos predicadores en el tiempo de Jesús. Había muchos maestros en el tiempo de Jesús. Había muchos escribas y fariseos doctos, eruditos, estudiados en la palabra, en ese tiempo en la Torá, en el Antiguo Testamento también. Pero Jesús era uno entre muchos. Y yo vengo a entregar esta palabra hoy con la ayuda del Señor para que tú salgas de este lugar convencido de que hoy en adelante vas a ser uno entre muchos. Y ya me vas a entender por qué. Jesús era uno entre muchos. Dice Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Atención. Y estaban maravillados de las palabras de gracia. Levanten su voz todo el mundo conmigo y digan palabras de gracia. Que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Miren, en todos lados Jesús era reconocido como el rabí, como el maestro. Solo en Nazaret, que era el lugar donde él se había criado, era conocido como el hijo de José. Palabras de gracia. ¿Qué maravillaba a la gente? Las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Señores, las palabras de gracia son irresistibles, son tan necesarias. Las necesita el esposo, palabras de gracia para la esposa. Las necesita el papá, palabras de gracia para los hijos. Las necesita el empresario, palabras de gracia en sus negociaciones. Las necesita el amigo, palabras de gracia para con tus amigos. Las necesita todo mundo, palabras de gracia. Las necesita el ministro, palabras de gracia. Y si Jesús las tenía, la Biblia nos enseña que es una necesidad para nosotros también. Alguien levante su voz conmigo, dígale: Señor, necesito que me des palabras de gracia. Colosenses 4:6 lo explica. Porque si era lo que maravillaba a la gente que Jesús tenía, palabras de gracia, y lo seguían para escuchar sus palabras de gracia, dice Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y alguien te insulta, ¿y tú con qué respondes? ¿Será cierto? Y alguien te calumnia, ¿y tú con qué respondes? Y alguien te difama por las redes sociales, ¿y tú qué respondes? ¿Acaso serán palabras de gracia? Dice la Escritura, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Lucas 4:42, mire lo que pasaba con Jesús, uno entre muchos. Yo creo que Jesús dejaba vacías las sinagogas. La gente se iba atrás de él, a los montes, a los desiertos, a la orilla del mar, a escuchar ¿qué, señores? Palabras de gracia. Era uno entre muchos. Uno entre muchos. Dice Lucas 4:42, el mismo capítulo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, atención, le detenían para que no se fuera de ellos. Las palabras de gracia tienen tres elementos combinados. Las palabras de gracia, si es que tú se las vas a pedir al Señor, tienen tres elementos importantes combinados. El uno de ellos es el amor. Es cuando tu prójimo siente que lo que hablas, lo que dices es por causa de él, no tanto por causa de ti mismo. El amor está presente en las palabras de gracia. Número dos, las palabras de gracia tienen autoridad. Crees en lo que dices. Hay convicción en tu vocabulario. Las palabras de gracia también tienen poder, o sea, la capacidad de generar algo en alguien. Cuando yo fui a visitar a don Gerardo al hospital y él me reconoció y me dijo: ayer vino una joven de su iglesia, ¿se acuerda, hermano Gerardo? Ayer vino una joven de esa iglesia, dice, y me dio un mensaje tan lindo, dijo él. Y esa hermana de nuestra iglesia lo guió a Jesús.
lo guió en una oración de arrepentimiento. ¿Qué le ministró? Palabras de gracia. Alguien que habla palabras de gracia, habla con amor, habla con autoridad porque cree y tiene convicción en lo que habla, y habla con poder, con la capacidad de generar algo en alguien. Alguien que levante su voz conmigo en esta hora, diga: Señor, dame palabras de gracia. Aún la exhortación son palabras de gracia. Yo le doy gracias al Señor, fíjense, porque a veces ustedes salen de aquí y salen diciendo: el pastor nos pegó una arrastrada, pero ni se sintió, dicen algunos, como que nos aplicó anestesia. Bueno, Señor, le digo yo, es pura gracia. Porque aún la exhortación se vuelve, ¿verdad?, aceptada cuando es con palabras de gracia. Y Jesús por eso era uno entre muchos. Ahora hablamos de Jesús, pero me impresiona que el mismo capítulo, versículo 25, 4:25 de Lucas, mire lo que Jesús está diciendo. Y de aquí el Espíritu Santo me habló esta palabra. Lucas 4:25. Y en verdad os digo, dice Jesús, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas había? Muchas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Atención. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, dijo Jesús, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sigamos, versículo 26. Y muchos leprosos, dijo Jesús, había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Por eso he llamado esta palabra uno entre muchos. ¿Cuántas viudas dice que había en Israel? Muchas. ¿Y cuántos leprosos había en Israel? Muchos. Sin embargo, la viuda a la que fue enviado Elías era una viuda de Sarepta de Sidón, que era extranjera de la región de Fenicia. Y el sirio del que habla Naamán era también otro extranjero que no era del pueblo de Israel. Una mujer entre muchas, un hombre entre muchos. ¿Acaso, señoras y señores, nosotros somos uno entre muchos? ¿Y qué quiere decir usted con esto, pastor, uno entre muchos? Que yo me he comprometido hoy con el Señor a trasladarte esta palabra lo más claro posible, para que salgas de este lugar sabiendo, creyendo, expectando que aunque haya muchos con tu mismo problema o situación, tú serás el que reciba una visitación de parte del Señor. Porque había muchas viudas, pero a una fue enviado Elías. Había muchos leprosos, pero uno solo fue limpiado. Y mi pregunta al Señor ayer que recibí esta palabra es: Señor, ¿qué es lo que nos hace candidatos? ¿Qué es lo que nos hace candidatos para recibir esa visitación, Señor? ¿Qué es lo que me hace calificar para recibir esa visitación entre muchos? ¿Qué es lo que me hace a mí, Señor, atravesarme en tu camino y que pongas tu mano y que hagas eso que estoy necesitando que hagas en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas y en cualquier otra área? Uno entre muchos. ¿O acaso somos de los muchos en los que no pasa absolutamente nada? Lucas capítulo 5, versículo 15, por favor. Lucas 5, 15 al 20. Vamos a ver a otro que fue uno entre muchos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para oír a Jesús, porque tenía ¿qué? ¿Qué tenía? Palabras de gracia. Y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Atención a lo que va a leer ahorita. Mire qué raro esto. Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Señores,
hasta los fariseos viajaban de las diferentes aldeas, de los diferentes pueblos, doctores de la ley, que por lo general eran gente que adversaba a Jesús, que lo seguían para criticarlo, pero ahí estaban, caminaban largas distancias, porque en el fondo de su corazón sabían que él tenía, ¿qué tenía, señores? Palabras de gracia. Y se vuelven irresistibles. Y viajaban, dice ahí, no de una, de todas las aldeas de Galilea, que era otra provincia, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Atención. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Atención, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Mi pregunta es: ¿cuántos paralíticos habría en las inmediaciones, en el pueblo, en la ciudad donde Jesús estaba? ¿Cuántos creen que ustedes que había? Muchos. Pero uno entre muchos fue llevado, y lo que me impresiona es esto: que la fe de estos hombres que acompañaron a este paralítico supo saltar el cerco, saltar el vallado, no del terrado, no del techo de la casa, no de las paredes de la casa. Había un cerco mucho más grande. Era el cerco de la gente que estaba entre ellos y Jesús. Y que ustedes ya vieron, era gente que por lo general no iba ahí a recibir. Iban a criticar, iban a ver, a espiar a Jesús. Y muchas veces, señores, para que nosotros nos convirtamos en uno entre muchos, tendremos que aprender a saltar ese cerco que se ha puesto entre nuestro milagro y Jesús. Entre donde estamos nosotros y Jesús. Es un cerco de opiniones, es un vallado de opiniones que se levanta muy alto a veces, ¿verdad? Y esta gente tuvo que literalmente brincar sobre todos aquellos que decían que no se podía. Brincar sobre todos aquellos que opinaban que jamás se podría realizar. Brincar, saltar por encima de aquellos que llevaban oposición a su milagro. Uno entre muchos. Yo te vengo a decir en este día: lo que tú tienes que procurar con todas tus fuerzas es que tu caso, yo no sé cuál sea tu caso y no sé cuál sea tu necesidad, pero tienes que esforzarte para que tu caso venga delante de Jesús. Y para que tu caso venga delante de Jesús tendrás que brincar, tendrás que saltar por encima de las opiniones, de la adversidad, de la atmósfera contraria que muchos te están provocando y que te dicen no se va a poder hacer. ¿Hay alguien que me está entendiendo en esta mañana? Encuentra una manera de franquear. Y al encontrar una manera, que la hay, escúchame bien, quien quiera que seas, siempre hay una manera. Habrá una manera de parte del Señor para que salgas de esa crisis. Habrá una manera de parte del Señor para que eso en tu vida se corrija. Habrá una manera para que seas sano. El Señor te mostrará la persona, el lugar, el tiempo, pero habrá una manera. Los que estén con esa fe en su corazón, levanten su voz conmigo, diga: habrá una manera. Y la voy a buscar y la voy a buscar. Los hombres se encontraron con un cerco. No, la casa fue lo de menos. El problema era el gentío de fariseos que había ahí, de todas las aldeas. De la casa era lo de menos. El problema es que intentaron varias veces y le dijeron: háganos un espacio por aquí. No, yo estoy aquí. ¿Y qué anda haciendo? No, a ver, ¿qué habla este? Probaron por acá. No, tampoco. Dice que no hallaron cómo hacerlo. El principal obstáculo de esta gente para convertirse en uno entre muchos era franquear, saltar por encima de toda aquella adversidad. Y yo no sé qué atmósferas te están rodeando, qué opiniones te están rodeando, qué comentarios te están bañando, pero en este día te digo, en el nombre de Jesús, tienes que saltar por encima de todo eso que te dice que no se puede y poner tu caso
en medio, delante de Jesús. Y eso te va a convertir en uno entre muchos. Porque muchos paralíticos pudo haber habido en el lugar, pero solo uno recibió sanidad. Otro que fue uno entre muchos, el que se menciona precisamente y el que Jesús dice: señores, les dice a los de Nazaret, ¿saben por qué ustedes no reciben nada? Si igual les dice Jesús, en tiempos de Eliseo había muchos leprosos. ¿Y quién desconoce la unción y el poder que fluía a través de Eliseo? Y mi pregunta es, ¿por qué tuvo que venir un sirio, Naamán, que era un hombre valeroso, el capitán del ejército de los sirios? Tuvo que atravesar un país entero. Tuvo que venir a humillarse porque Siria en ese momento era un país que mandaba bandas armadas a provocar desastres en Israel. Pero este sirio fue el que atravesó todo un país, señoras y señores. Vino a tocar la puerta de un profeta que no le cuadraba mucho porque para él era algo humillante venir a pedir ayuda a un país que ellos mismos dominaban. Pero fue un sirio el que tuvo la fe. Y mi pregunta es, ¿cuántos leprosos habían? Pues Jesús lo sabía por lo que veo, como él mismo inspiró la escritura, ¿verdad? Y él dice, había muchos leprosos en Israel, cerquita de donde estaba el profeta Eliseo. Ve y la solución a tus problemas no esté más cerquita. Y te voy a poner un ejemplo de algo que escuché ayer de una persona que dando una conferencia poderosa ayer en el encuentro. Dice que estaba sumida en una cuestión de ansiedad, en una cuestión de confusión, ¿verdad? En una situación en la que pensaba estar enferma, e iba a los doctores, y en una de esas estaba hablando con una doctora. Y cuando la doctora le hizo todo tipo de exámenes, ¿verdad? Todo tipo de evaluaciones, se sentó con ella y le dijo, óigame, usted no tiene absolutamente nada. Y la quedó viendo, le dijo, ¿verdad que usted asiste a tal iglesia? Sí, sí, le dice. Y le dice a la doctora, óigame, ¿y por qué no le ora a su Dios? Como dice la doctora, yo aquí no puedo hacer nada, estoy aquí, quedo cheque. Pero usted está cerca de Dios, ¿y por qué no le ora a su Dios? Y dice la hermana que sintió que el toque tan cerquita, con la solución tan cerquita, ¿verdad? ¿Cuántos leprosos, dijo Jesús, había en Israel? Muchos, pero tuvo que venir un leproso de otro país, viajando por extensiones de tierra, llegando a tocar la puerta de un profeta, a decirle, aquí vengo a arrebatar mi milagro. Uno entre muchos. Usted tiene que levantar su voz conmigo en esta hora y decirle, Señor, voy a ser uno entre muchos. Qué tremendo. Y yo después leyendo el libro de los Reyes ahí me pregunto, Señor, ¿y por qué sanaste a Naamán de lepra? Si es posible que este mismo Naamán andaba después sitiando la casa del profeta Eliseo, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando el criado del profeta Eliseo estaba confundido porque estaban los sirios allá afuera, digo yo, ahí andaba Naamán ya. Y el capitán pues. Y aún así el Señor lo sanó. Uno entre muchos. Señores, yo les vengo a decir hoy con toda responsabilidad en el nombre de Jesús, conviértanse en ese uno entre muchos que va a ver la gloria del Señor en su vida, en su casa. Ya les voy a explicar qué cosas tienen que pasar en la vida de alguien para que se convierta en uno entre muchos. Pero analicemos el otro caso que Jesús menciona. Dice Jesús, señores, había un leproso que vino de largo para llevarse el milagro que muchos que estaban cerca tenían que haber aprovechado. Y dice Jesús, y había muchas viudas en Israel también, en el tiempo en el que paró de llover por 3 años y medio. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas que estaban en Israel, sino que fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, que era una ciudad fenicia. Y entonces yo me ponía a imaginarme este cuadro. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que el Espíritu Santo del cielo, Padre e Hijo, revisaron todas las viudas de Israel y dijeron, bueno, esta tiene y cree que no necesita? Después dijeron, esta no tiene, pero esos 3 huevitos que tiene, ¿cómo los cuida? Esta
esta no tiene y se le está acabando todo, dice el Señor, y no está en Israel, está allá afuera. A esta voy a enviar a Elías. Una entre muchas. Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que tú de aquí en adelante serás uno entre muchos. Puede haber muchos emproblemados en sus matrimonios, pero un matrimonio saldrá a flote y será el tuyo. Puede haber muchos endeudados, pero uno saldrá de deudas y serás tú. Y si estás aquí recibiendo esta palabra es porque el Señor la va a honrar. Puede haber muchos enfermos de la misma enfermedad. La sala de especialidades donde todos están haciendo fila ahí para ver al mismo especialista, pero uno entre muchos va a ser sano y serás tú. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Levante su voz conmigo y diga: uno entre muchos. Muchos pobres y en estado de calamidad pueden haber, pero hay uno que le cree. Una viuda, dijo el Señor. No hay. A mí me entristece pensar en esto, que el Señor haya dicho: no hay una sola viuda en Israel a la que puede enviar este profeta. No hay una sola viuda en Israel, y las revisó a todas desde el cielo. Esta no cree, esta cree que no necesita, esta tiene. Y dice el Señor: allá está una afuera, una extranjera, una pagana. Una que no le negó al profeta Elías las únicas pizquitas, decimos aquí nosotros en Honduras, ¿verdad? De aceite y de harina que le quedaba. Una entre muchas. Y en esa se manifestó la gloria del Señor. Señores, aquí viene la pregunta entonces, y con esto cerramos. ¿Qué es lo que me convierte en uno entre muchos? Porque el paralítico que bajó por el terrado fue uno entre muchos. Jabes, para los que conocen contexto bíblico, fue uno entre muchos, porque dice que oró al Señor y le dijo: Señor, oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio. Y dice la Escritura que Jabes fue más ilustre que el resto de sus hermanos, uno entre muchos. David fue uno entre muchos. José fue uno entre muchos. Daniel, uno entre muchos príncipes que fueron llevados cautivos a Babilonia, y él descolló. Noé fue uno entre muchos, porque dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y no digamos la mujer sirofenicia. Estas mujeres tienen algo. Hay mujeres en este lugar hoy acá. Estas mujeres tienen algo. Porque esta viuda de Sarepta de Sidón era una mujer fenicia, una entre muchas, que recibió una visitación del Señor. Y esta otra mujer sirofenicia, que en el tiempo de Jesús se acerca a él y le saca un milagro también. Una entre muchas. Entonces la pregunta es: ¿qué te convierte para que seas uno entre muchos? ¿Qué te convierte en aquella persona que, aunque todos se vienen a quejar y a decir: mira, que la situación aquí, que la situación allá, y tú le dices: pero gloria a Dios, yo estoy bien, yo estoy siendo visitado por el Señor en mis negocios, en mi casa, en mi familia? Y te viene: ay, ¿tu salud cómo está? Pues gozo de una salud perfecta, de pies a cabeza. ¿Qué te convierte en uno entre muchos? Todos tienen el mismo negocio, pero vienen a ver, así como los fariseos, a espiar qué es lo que estás haciendo, cómo colocar los zapatos para que se vendan. ¿Verdad? Hace unos días hablaba con un hijo nuestro aquí en la casa que decía: pastor, yo casi que nunca he orado para vender, sino que yo vendo. Decía. Y dije yo: ¿y hay que orar? Y la gente puede venir con los fariseos, porque los fariseos venían de todas las aldeas. Me imagino que se sentaban a decir: bueno, ¿y qué tiene este? ¿Y qué es lo que le escucha la gente a este? Y se ponían ahí a cuadrar, ¿verdad? Y comparaban sus discursos con los discursos de Jesús, sus palabras con las palabras de Jesús, su falta de gracia con la gracia abundante que había en Jesús. De tal manera que la casa estaba llena de fariseos y escribas, viendo a ver de qué se trataba el éxito de Jesús. No te extrañe que lleguen también a tu negocio, a tu casa, y se pregunten: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué te convierte en uno entre muchos? La gente que se convierte en uno entre muchos
que hace cosas que otros no hacen, que ven la gloria de Dios como otros no la miran, que experimentan algo de Dios como otros no lo experimentan, que reciben milagros que otros no reciben, que viven en una estabilidad que otros no tienen. Señores, esa gente es gente de fe. Y 7 cosas voy a mencionar rapidito. Es gente de fe, es gente determinada, es gente, en tercer lugar, sacrificial, que no escatiman y están dispuestos, si es posible, a atravesar un país. Ustedes han escuchado todo lo que el Señor manifestó ayer, y alguien se podrá preguntar, bueno, pero ¿por qué? Y es que solo en el encuentro, es que en el encuentro hay un sinnúmero de cosas, hay sacrificio, hay día a día ayuno. La gente viene, dejan olvidar sus celulares. Uno de ellos, cuando íbamos terminando, le dije yo, hermano, ¿cómo estar fundido ese teléfono tuyo con mensajes, con WhatsApp y con llamadas? No, pastor, no sé, yo lo dejé olvidado allá en la empresa, dice. Desde ayer, dijo él. ¿Cómo no va a recompensar Dios si estos que estuvieron ayer en la presencia del Señor se convierten en uno entre muchos? ¿Cómo no va a recompensar el Señor? Porque los que se convierten en uno entre muchos son gente sacrificial, pero también son gente, en cuarto lugar, de honra. No, dijo el Señor, esta viuda de Israel cuida mucho esas 3 tortillas que le quedan. La honra no conoce de tiempos críticos o de tiempos abundantes, es en todo tiempo. Dijo el Señor, esta otra, quién sabe, no le va a aflojar al profeta esos 3 plátanos que le quedan. No. Pero llegó de una que lo honró a pesar de las circunstancias que estaban pasando. La gente que se convierte en uno entre muchos, gente de fe, es gente determinada, es gente sacrificial, es gente de honra, es gente a los que le acompaña una gracia de Dios. ¿Cuántos pueden llamar esa gracia conmigo? Dígale, Señor, dame tu gracia. Jesús tenía la gracia y dice que el niño crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Son gente a los que la gracia del Señor los acompaña, pero también la gente que se convierte en uno entre muchos es gente de acción. Aquí la única, dijeron aquellos, es que quitemos el techo. Quitémoslo pues, y si nos demandan, pagamos. Y si nos tiran al abogado Bedin, pues los enfrentamos, dice. Pero que quitamos este techo, lo quitamos. Y nosotros que lo ponemos, ¿verdad? Nosotros estamos al revés. Es gente, en séptimo lugar, que reconocen su necesidad. 7 cosas te convierten en uno entre muchos. Número 1, que seas una persona de fe. 2, que seas una persona determinada. 3, que seas una persona sacrificial. Señores, en la vida las cosas no se van al suave. 4, que seas una persona de honra, que honre al Señor. 5, que seas una persona a la que la gracia de Dios le acompañe, porque aquella viuda de Sarepta sí tenía un corazón, pero dice que allá la envió Dios por gracia al profeta Elías a visitarla. 6, que seas una persona de acción, que te muevas. Y 7, que seas una persona que reconoces tu necesidad. Porque Naamán, el capitán asirio, un hombre noble y de puesto y de alcurnia, podríamos decir, tuvo que reconocer que necesitaba ir a visitar a un profeta en el país pequeño al que ellos tenían sometido. Estas cosas, quien quiera que seas, y no importa la situación que estés pasando, pondrán tu caso delante del Señor. Y yo vengo a ordenar en esta hora, en el nombre de Jesús, que recibas la capacidad de franquear y de saltar cualquier vallado, cualquier muro que se ha interpuesto entre lo que Dios quiere hacer. Ese muro puede estar compuesto por personas a veces que te hablan algo muy contrario a lo que tú estás creyendo, pero el Señor te va a convertir, en el nombre de Jesús te lo digo hoy, el Señor te va a convertir como uno entre muchos. ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte el aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana, si tú lo crees. Gracias, Señor. Dios te ama, Dios te está buscando y te quiere salvar. Y te puede amar como tú no te has imaginado que alguien te puede amar. Recíbalo hoy en este momento, ya que estamos transmitiendo para algunas personas que están conectadas. Recíbalo hoy en su corazón. Y dígale, Señor Jesús, te necesito. Perdona mis pecados.
Te recibo como único, suficiente Salvador. Pongo mi fe y mi entera confianza solamente en ti. Me agarro de tu mano y comienzo a vivir en la mejor temporada de mi vida. Gracias, Señor, por aceptarme y recibirme. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la gente que estuvo con nosotros. Le bendecimos de manera rica, poderosa y muy especial.